Versículo 1 al 10. Hechos 28, del 1 al 10. Comienza el primero diciendo: y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita, y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía y del frío. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando de la mar, la justicia no deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Empero ellos estaban esperando cuando se había de hinchar o caer muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mudados, decían que era un dios. En aquellos lugares había heredades del principal de la isla, llamado Publio, el cual nos recibió y hospedó 3 días humanamente. Y aconteció que el padre Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, al cual Pablo entró y después de haber orado, le puso las manos encima y le sanó. Y esto hecho, también los otros que en la isla tenían enfermedades llegaban y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchos obsequios, y cuando partimos nos encargaron de las cosas necesarias. Bueno, dejo lugar a Carlos, que tiene la meditación esta mañana. Bien, hermanos, a continuar con este estudio de los Hechos, hoy nos toca el último capítulo, Hechos capítulo 28. Vamos a ir leyendo de a porciones y meditándola porque es extenso. Así que Matías ha leído los primeros 10 versículos que nos hablan luego del naufragio. Si acordamos del domingo pasado, nuestro hermano Hugo dio detalladamente la situación del naufragio de Pablo, que iba, sabemos, en una nave desde Cesarea a Roma. Ya el Señor le había manifestado que tenía que ir a testificar allí, pero vemos la forma en que llega, ¿no? Difícil. El diablo quería frustrar la voluntad del Señor, pero vemos las circunstancias tan adversas, pero Dios siempre cumple sus propósitos y esto se torna en bendición. Muchas cosas también que hemos escuchado el domingo pasado, como a través de la adversidad el Señor bendecía a Pablo, bendecía la obra. A esas 276 personas que iban en el barco se convirtieron al Señor, porque se le aparece un ángel, como escuchamos en el barco a Pablo en un momento de mucha dificultad, y le dice: no temas, Pablo, que Dios te ha dado todos los que están en el barco, ¿no? Y dice: Dios te ha dado, ¿por qué? No puede decir, bueno, para que se iban a salvar, no iban a morir. Pero yo creo, y hemos escuchado también, que se convirtieron al Señor, porque la obra de Pablo era de predicar el Evangelio y que se convirtieran las almas. Así que tenemos aquí este capítulo que continúa el 28, luego el naufragio llegan a una isla, la isla de Melita, que es Malta, ahí en el medio del Mediterráneo, siendo al sur estaba África y al norte estaba Italia, a donde se dirigía la nave.
Pero ya también Pablo sabía que iban a dar a una isla, ¿no? Es notable cómo Dios le iba revelando todas las cosas que iban a pasar a este siervo de Dios. Y eso también me hizo pensar, ¿no? Porque uno, salvando la distancia de lo que era este siervo, cómo Dios le revelaba claramente y precisamente cada cosa que iba a pasar. Bueno, tal vez a nosotros no, el Señor no lo hace así, pero uno sirviendo al Señor, el Señor le da seguridad en cuanto a la vida, en cuanto a los hechos futuros. Y aunque tal vez algunas cosas nos revele, precisamente, no nos revele, ¿no? Nos ilumine, porque la revelación ya está completa en la palabra. El Señor, aquel que es su siervo, le va dando seguridad acerca del futuro, y le va mostrando las cosas. Esto es muy notable en este apóstol, ¿no? Porque continuamente decía lo que iba a pasar y pasaba eso. Así que eso también nos tiene que enseñar a nosotros. Lo bueno que es servir al Señor, porque entonces el Señor se ocupa de nuestra vida. Así que acá dice, y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita, y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad. Bárbaros se les llama porque eran aparentemente los fenicios que habían colonizado esa isla, fueron aparentemente los primeros que llegaron ahí, y se les dice bárbaros porque no sabían el idioma del tiempo civilizado de ese momento, que era el latín, lo romano y el griego. Así que eran los habitantes ahí de esa isla, paganos. Y dice Lucas, que es el que relata, nos mostraron no poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió la mano. Acá tenemos algunas cosas para aprender, ¿no? Primeramente, yo pensaba en Pablo, ahí en ese gran fuego, la gran fogata que habían hecho estos habitantes de la isla, ahí había muchas personas, porque eran 276 del barco, más todos los que estaban ahí, que no sabemos cuántos eran, y encienden el fuego, están ahí, y el fuego se empieza a extinguir, ¿no? Entonces Pablo va y se recoge unas ramas secas y las pone al fuego. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué tenía que hacer Pablo yendo a buscar unas ramas para ponerlas en el fuego? Podría Pablo pensar, bueno, el Señor me trajo hasta acá, yo tengo que predicar el Evangelio en Roma, al César, y cualquier otro podría hacer ese trabajo. Sin embargo, Pablo hace las cosas que ve la necesidad y lo hace, ¿no? Y eso también nos tiene que hacer pensar, porque ese era el espíritu de Pablo, ese era el espíritu de un siervo verdadero del Señor, que ve las necesidades y las hace. Pablo no estaba en el templo, pero nosotros venimos a la casa del Señor y queremos servir al Señor, y tal vez tenemos algún llamado para servir, pero miramos a nuestro alrededor y hay muchísimas cosas para hacer, ¿no? Si una iglesia como esta tan grande, hay actividades espirituales, actividades materiales, ¿y cuál debe ser el espíritu de aquel que quiere servir al Señor? Mirar la necesidad. Pablo podía haberse quedado ahí tranquilo, pero él fue junto a unas ramas y le veía que el fuego se estaba extinguiendo y va y lo hace, ¿no? Así que yo pensaba en eso, que a veces nosotros podemos elegir qué hacer para el Señor. Pero recordaba las palabras de Pablo cuando se convirtió, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? Ese era el espíritu del siervo. Ese debe ser el espíritu del siervo verdadero, buscar la necesidad y acudir a ella. Después el Señor va a mostrar qué es lo específico. Pero me llamó la atención eso, ¿no? La actitud de Pablo, todo lo que está acá nos enseña, está para enseñarnos a nosotros. Y eso hizo que cuando Pablo va a buscar las ramas para ponerla ahí, ¿qué pasó? Una víbora, dice,
vino y dice, en el versículo 3 al final, le acometió la mano. Literalmente dice, le agarró de su mano o se agarró de su mano. Y sabemos que una víbora no tiene garras, no tiene mano, no se puede agarrar. Entonces, ¿cómo se habrá agarrado? Sabemos cómo pica una víbora. Normalmente, si hemos visto, ¿no? En las películas pica y se retira, no es que se queda agarrada. Pero acá dice que la víbora se quedó y en el versículo 4 dice, como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, así que lo picó, pero se quedó ahí la víbora. ¿Cómo se habrá quedado? Tal vez enrollada en el brazo de Pablo. No lo sabemos. Sabemos que la víbora seguramente le picó y se quedó ahí porque todos tenían que ver que Pablo tenía una víbora. No era que lo picó y nadie se dio cuenta, todos se dieron cuenta. ¿Y por qué? Y después la reacción, ¿no? Que dice que los bárbaros, dice, vieron la víbora y ¿qué pensaron de Pablo? Que era un asesino, dice, aquí en la justicia no lo deja vivir. Dice, se salvó del naufragio, pero ahora viene y le pica una víbora. Vemos que los bárbaros estos tenían un sentido de la justicia, como también los romanos la tenían, ¿no? Eran crueles e injustos, pero tenían un sentido de la justicia. Y dice, bueno, este ha hecho tantas cosas malas, venía un barco de presos, que la justicia no lo deja vivir. Entonces decían que era un asesino. Después cuando esperaban que se muriera y no se moría, dicen, este es un dios. Así que no se equivocaban, ¿no? No conocían la verdadera justicia. Pero lo que vemos es que Dios se encargó de que todos los que estaban ahí, esa multitud podemos decir, porque eran 276 más todos los que estaban, pusieran la atención en Pablo. Ese fue el hecho de que la víbora se quedara ahí y todos la vieran, de que todos tenían que prestar atención al siervo de Dios. Era el propósito de Dios para este siervo. Así que no pasaba desapercibido. Y después, a raíz de eso, como seguimos leyendo, Publio, que era el principal de la isla, seguramente alguien puesto por el gobierno romano, esa isla Malta pertenecía a la provincia romana de Sicilia, la parte sur de Italia. A raíz de esto lo invita a su casa, dice que el versículo 8, su padre estaba enfermo de fiebres y de disentería, al cual Pablo entró y después de haber orado le puso las manos encima y le sanó. Y esto hecho también los otros que en la isla tenían enfermedades llegaban y eran sanados. Así que vemos cómo en el barco, a través de todo el naufragio, ¿quién era el centro de atención? Era Pablo. Al final Pablo terminó dirigiendo todas las cosas, aún el centurión que se llamaba Julio, que no le prestaba, como hemos escuchado el domingo pasado, le prestaba más atención, le hacía más caso al piloto y al capitán de la nave, después lo escuchaba a Pablo. Y así que esto me hizo pensar también, ¿no? Cómo Dios se encargó a lo largo de todo este tiempo de que Pablo fuera aquel que todos miraran. Y eso me hizo pensar también, ahora aplicándolo a nosotros, porque tenemos que sacar una enseñanza para nosotros. Nosotros también somos siervos de Dios, somos aquellos a quien Dios nos llamó. ¿Para qué? Para que los demás nos vean, para que los demás presten atención a nosotros. ¿Por qué? Nosotros tenemos el mensaje de Dios. Más allá de lo que seamos, más allá de nuestra experiencia espiritual, Dios nos ha elegido para estar en alto y para que la gente nos mire. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo para dar que no tiene aquellos que no conocen al Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, sin perder este pasaje. San Mateo capítulo 5.
versículo 14, las palabras del Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte, muy conocidas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, más sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y miremos el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que preguntarnos si esa es nuestra experiencia, ¿no? ¿Por qué nos conocen las demás personas que no conocen a Cristo? Bueno, porque venimos a la iglesia. Después, durante la semana, cada uno de nosotros tenemos nuestras ocupaciones, nuestras cosas para hacer, ¿no? Pero salimos al mundo así, pensando que nuestra luz tiene que alumbrar delante de los hombres. A veces estamos ocupados en nuestras cosas y perdemos de vista eso, ¿no? Y el Señor nos dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En cada momento de mi vida tengo que estar pensando a ver qué luz estoy dando. Aunque no hable, aunque mi conducta, en mi vida, en la sociedad, si me ven distinto, porque esa es la voluntad de Dios, expresa, básica, muy clara para cada uno de nosotros, que nuestra luz alumbre delante de los hombres. Eso es lo que pasaba con Pablo ahí. El Señor continuamente ocupándose de que él fuera el que todos miraran, porque era el que llevaba el Evangelio. También los que iban con él, ¿no? Aristarco y Lucas. También veamos en 1 Corintios, capítulo 4, después del libro de los Hechos está esto, 1 Corintios 4, versículo 9, página 188, Pablo aquí hablando a los Corintios, dice, porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros, los apóstoles, por los postreros, como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Así que habla acá Pablo de lo que el Señor les había mostrado a los apóstoles, pero a nosotros también somos hechos espectáculo al mundo. ¿Cómo vivo yo delante de los demás? ¿Me escondo en cuanto a mi vida cristiana o la manifiesto? Que el Señor nos ayude para hacer esto, ¿no? Que es la voluntad del Señor, un espectáculo al mundo. Que el Señor nos ayude también para no escandalizar, ¿no? A aquellos que no conocen al Señor, sino por el contrario, poder ser un instrumento para acercarlos a Cristo. Volviendo al pasaje de Hechos 28, vamos a leer ahora, vamos a ir leyendo por partes y meditándolo, que es extenso, versículo 11. Así que después que Pablo estuvo ahí 3 meses en Malta, dice versículo 11, así que pasados 3 meses navegamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, de allí costeando alrededor, vinimos a Regio, y otro día después, soplando el austro, vinimos al segundo día a Puteolos, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días, y luego vinimos a Roma. Vamos a leer hasta acá. Acá se nos relata, pasado 3 meses, esperaron que pasara el invierno y toman esta nave, una nave romana que tenía por enseña, dice a Cástor y Pólux, que eran 2 dioses romanos, y llegan luego a Siracusa, que es ya en el continente, ahí en Sicilia, Italia. Luego llegan a otro lugar, Regio, y después a Puteolos, donde encuentran hermanos. Así que ahí se encuentran con otros cristianos
que le rogaron que se quedasen 7 días con ellos. Qué lindo habrá sido ese encuentro, ¿no? Después de tanto padecimiento. Pero vamos a leer ahora el 15, cuando dice que llegan ahí a Roma, dice, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, no salir, fin del versículo 14, y luego vinimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, nos salieron a recibir hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas, a los cuales, como Pablo vio, dio gracias a Dios y tomó aliento. Así que acá llega a Roma, es un lugar, sabemos que había una iglesia grande, Pablo había escrito las cartas a los romanos y ahí vemos cómo él deseaba conocer a estos hermanos que no los conocía, si bien dicen algunos comentadores que conocía a algunos romanos por las distintas experiencias y también en sus primeros viajes, no los conocía como iglesia, y él ahí en la carta a los romanos, en los primeros capítulos, dice que varias veces había deseado llegar y conocerlos y Dios lo estorbaba, ¿no? He sido impedido, el Señor le mostraba después por dónde tenía que ir, pero me llamó la atención, y es muy preciosa esta frase que dice Pablo cuando se encuentra, ¿no?, con los romanos. Dice, dio gracias a Dios y tomó aliento, tomó confianza y pensaba, ¿no?, en la experiencia de lo que dice acá, que relata Lucas, porque Pablo ahí tuvo, desde que llega a la isla, bueno, podemos decir todo el naufragio, pero desde que llega a la isla, tiene grandes victorias y muestras del poder de Dios, por ejemplo, con la víbora, que no le hace nada, después sanando y predicando el Evangelio ahí en la casa de Publio, y ahí podemos decir, Pablo se habrá gozado en esas cosas, ¿no? Pero cuando él ve a los hermanos, dice, dio gracias a Dios y tomó aliento. Es muy especial ver a los hermanos. Es algo muy precioso. Nosotros, hay otro, vamos a leer, sin perder este pasaje, en Hechos 23, un poco más atrás. Hechos capítulo 23, versículo 11. Podemos decir un momento muy difícil, Pablo está en Cesarea todavía y los judíos quieren por todos los medios posibles tratar de matar a Pablo, y el versículo 10, por ejemplo, de Hechos 23 dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado de ellos, mandó venir soldados y arrebatarle de en medio de ellos y llevarle a la fortaleza. Vamos a leer el 12. Dice, y venido el día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto bajo de maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen muerto a Pablo. Así que vemos la situación, terrible acechanza del diablo, de los judíos, para querer matar a Pablo. Y fijémonos qué pasa en el medio, ¿no?, en el versículo 10. Dice, y la noche siguiente, el versículo 11, ahí Pablo necesitaba ser fortalecido por el Señor. Dice, y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo, confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester testifiques también en Roma. Le dice, el Señor sabe, ¿no?, cuándo nosotros necesitamos ser confortados. Entonces el Señor se le presenta directamente, el Señor le dice, confía, Pablo, porque es necesario que testifique como en Jerusalén también en Roma. Y esa palabra confía, si volvemos ahora a nuestro pasaje de Hechos 28, ahí en el versículo 15,
que dice tomó aliento. Esa palabra aliento es la raíz, es la misma raíz que esa palabra que Dios le dice a Pablo, confía. Quiere decir, Pablo tomó aliento, confió y tomó coraje, tomó ánimo. La misma palabra. Ahora, en una parte se le aparece el Señor y acá el que hace, ve a los hermanos. El hecho de ver a los hermanos le hace tomar ánimo, tomar aliento, tomar coraje. Dice, dio gracias a Dios y tomó aliento. Y yo pensaba, ¿no? Qué bueno es para nosotros ver a los hermanos, congregarnos. A veces congregarnos lo tomamos como una carga, porque decimos, bueno, tengo que venir a las reuniones, ¿no? Y por ahí elegimos, bueno, una reunión para venir. Y bueno, yo vengo a esta reunión y no tengo tiempo para venir a otra, o no puedo, o a veces por comodidad no vengo, pero el Señor quiere que vengamos. Pero además de eso, vemos lo bueno que es congregar, ¿no? Porque el hecho de ver a los hermanos, ¿qué nos hace? Nos hace tomar aliento, nos da ánimo. Así como el Señor le habló a Pablo ahí en esa situación tan difícil, Pablo en ese momento en que ve a los hermanos, no está el Señor está, pero no le está hablando directamente, pero es lo mismo. El hecho de, yo pensaba en la experiencia nuestra, ¿no? de venir a las reuniones, por ejemplo, a la reunión de oración, que nos cuesta venir porque es la reunión en el medio de la semana, tenemos cosas para hacer, pero el solo hecho de venir y ver a los hermanos, aunque sabemos que venimos a escuchar la voz del Señor, sabemos que venimos a orar, a encontrarnos con el Señor, pero el hecho de vernos con los hermanos, ya eso nos da aliento, nos da confianza, nos da ánimo. ¿Por qué? Porque vengo a estar con los que están en mi misma, los que son iguales que yo, los que están en mi misma situación, con las mismas luchas, las mismas pruebas, las mismas necesidades. El hecho de compartir las necesidades entre nosotros nos hace dar eso, lo que le pasó a Pablo acá, ¿no? Nos hace tomar aliento, nos hace tomar coraje, porque tal vez necesitamos fortaleza, ¿no? Así que me hizo pensar en eso, en esa palabra, ¿no? Pablo tomó aliento, fue fortalecido, como si hubiera estado el Señor, y se encontró con los hermanos ahí en Roma. Qué precioso. Vamos a leer también acá en el capítulo 27, así como al pasar, versículo 23, otra situación similar, ¿no? Ahí que hemos escuchado el domingo pasado, cuando las cosas estaban muy difíciles en el naufragio, ¿no? También el Señor lo conforta a Pablo. El versículo 23 dice, Pablo testificando ahí a toda la tripulación, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy y al cual sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es menester que seas presentado delante de César, y aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Si bien es menester quedemos en una isla. Así que vemos acá otra situación, ¿no? Toda la tripulación ahí estaba totalmente desesperado, ya el barco se hundía y Pablo había estado orando. Entonces después él le da ánimo a toda la tripulación, ¿no? Y él sabía lo que iba a pasar. Fíjense que le dice, si bien es menester quedemos en una isla. Sabía que ya Dios le había mostrado que iban a ir, después del naufragio iban a ir a esa isla que estaba en el medio, podemos decir, del mar Mediterráneo. No estaba cerca de la costa. Así que, cuán preciosa la experiencia del siervo, ¿no? Porque Dios se le aparece de distintas maneras para darle aliento. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, salvando la distancia con este gran siervo de Dios, ¿no? Es lo mismo. El Señor nos va a fortalecer, nos va a confortar, pero tenemos que servirle. El Señor nos llama a eso.
al servicio. Vamos a seguir leyendo. Hechos, ahora versículo 16. Vamos a leer ahora, cuando Pablo ya en Roma, ¿qué hace cuando llega a Roma? Si bien vio a los hermanos y tomó aliento, hizo lo que hacía cada vez que Pablo entraba en la ciudad. Iba a la sinagoga a predicar ahí a sus hermanos en la sangre, a los judíos. Así que vamos a leer desde el 16 hasta el 24. Dice, como llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de los ejércitos, mas a Pablo fue permitido estar por sí con un soldado que le guardase. Así que vemos acá al centurión que los traía desde Cesarea, aquel que primero no confiaba en Pablo, cómo a medida que iba en la navegación, cómo él empezó a confiar en Pablo, a confiar en Dios, porque el centurión se convirtió y llegado a Roma, entonces el centurión, ¿qué tenía que hacer? Tenía que entregar los presos ahí, como dice acá, ¿no? Al prefecto, al principal, en Roma. Esa era la misión del centurión. Pero a Pablo le permite estarse aparte, ¿no? Dice, mas a Pablo fue permitido estar por sí con un soldado que le guardase. Así que vemos cómo aquellos a que nosotros podemos llevarle el Evangelio después nos ayudan a nosotros, ¿no? Como le pasó a Pablo. Este centurión se convirtió al Señor y después le ayudó. Dice el versículo 17, y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron juntos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Mas contradiciendo a los judíos, fui forzado a apelar a César, no que tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido cartas tocante a ti de Judea, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Más querríamos oír de ti lo que sientes, porque de esta secta notorio nos es que en todos lugares es contradicha. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas desde la mañana hasta la tarde. Y algunos asentían a lo que se decía, mas algunos no creían. Así que vemos que Pablo, ¿qué hace? Les predica el Evangelio, ¿no? Les dice, les cuenta toda su historia, les dice que Dios le había dicho que tenía que testificar en Roma al César, entonces por eso Pablo no se queda ahí en Jerusalén y les explica que él no tenía nada contra la nación de Israel. Y estos israelitas conocían el cristianismo, pero como una secta, como algo que era parte de toda esta secta es contradicha. Entonces, Pablo les explica todo y les predica el Evangelio, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? El versículo 29, para no leer todo el pasaje, ¿no? Pero ahí se produjo una gran contienda, una gran división entre los judíos que escucharon a Pablo. El versículo 29 dice, y habiendo dicho esto, los judíos salieron teniendo entre sí gran contienda, una gran pelea entre ellos, hubo una división.
Una división entre quién? Entre los que creyeron al Evangelio y entre los que no creyeron. Por eso Pablo le dice, versículo 25, y como fueron entre sí discordes, se fueron diciendo Pablo esta palabra, bien hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no perseveréis. Versículo 28, seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios y a ellos oirán. Así que en el versículo 24 dice, como hemos leído, algunos asentían a lo que Pablo decía, es decir, estaban de acuerdo, mas algunos no creían. Así que ese hecho de que algunos creyeran y otros no, produjo una división entre los judíos. Como pasaba siempre. Pablo cada vez que iba a una sinagoga, algunos dice creían y otros no creían. Los que no creían, ¿qué hacían? Lo combatían. Pero esto también nos tiene que hacer pensar, ¿no? Lo que es el Evangelio, lo que el Señor dijo, ¿no? No pensé que he venido a meter paz en la tierra. No he venido a meter paz sino espada. El Señor vino a dar la paz al hombre a través de creer en Jesucristo. La paz de Dios, que es una paz distinta a la que el mundo da. Pero en otro sentido, ¿qué ha venido a hacer el Evangelio al corazón? Una verdadera revolución, una división. Ahí se produjo, dice, una grande contienda. Pensemos en estos judíos que antes de que viniera Pablo, ¿qué pasaba? Estaban todos de acuerdo. Todos de acuerdo en pensar que el cristianismo era una secta, algo que no tenían. Pero cuando escuchan el Evangelio, ¿qué pasa? Se produce una ruptura y dicen, el Señor Jesús decía, no he venido a meter paz sino espada. Y habrá disensión del hijo contra su padre y de la hija contra su madre, y los enemigos serán los de su casa. Así que el Evangelio tiene poder para producir algo en el corazón. El Espíritu de Dios tiene que producir algo en el corazón, tiene que producir un cambio. No quiere decir que nos vamos a pelear con nuestra familia, pero sí que cuando entra el Espíritu de Dios es otro espíritu, muy distinto cuando nosotros escuchamos el Evangelio y lo recibimos. Tenemos que preguntarnos si ha pasado eso en nuestra vida. Si nosotros podemos identificar el momento en que el Señor cambió mi vida, tiene que haber cambiado mi corazón adentro, y eso se tiene que mostrar en la conducta. Como escuchábamos anoche en la reunión de jóvenes, cuando Dios decía de Caleb y de Josué, que vieron la tierra prometida y dijeron, creyeron. Dice, estos enemigos nuestro pan son, porque Dios iba con ellos. Y todo el resto del pueblo no creyó, se asustaron con los gigantes. Y ahí dice Dios, no entrarán a la tierra prometida a causa de la incredulidad. Pero de Caleb dijo, por cuanto hubo en él otro espíritu, él va a entrar, y Josué también. Así que en un momento de nuestra vida tiene que haber habido una revolución. Aún en aquellos que han nacido en un hogar creyente. Puedo identificar ese momento en que Dios metió espada para cambiar mi vida y vivo ahora de esa manera. ¿O estoy en comunión con el mundo? ¿Cómo tomo el Evangelio? ¿Como algo social o como que realmente ha producido un cambio radical en mi vida? Hubo una grande contienda, es una división. El Evangelio da paz verdadera al corazón, pero también Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Él. Pero no todos le aceptan. Entonces tiene que pasar algo. Se tiene que notar que Dios ha venido a mi corazón. Otro espíritu. Que realmente pueda ser así, que nos examinemos
y podamos tener esa experiencia. Terminamos con el versículo 30 y 31. El final, podemos decir, del libro de los Hechos, dice: Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía todo lo que a él venía, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Vemos cómo termina el libro de los Hechos, ¿no? Podemos decir, desde el comienzo hasta ahora, una continua lucha, continua prueba. Pablo tuvo riesgo de muerte, Pablo y los demás, ¿no? Inclusive hubo muchos mártires. Pero acá se ve la victoria, ¿no? De cómo termina, podemos decir, parece una historia que termina con un final feliz, ¿no? Pablo predicando, Dios le dio ese momento de descanso, ¿no? Predicando, dice, con toda libertad, sin impedimentos. Contrariamente a todas las adversidades que componen, podemos decir, todo el libro de los Hechos. Parece una historia con final feliz, ¿no? Pero no lo es, porque el libro de los Hechos no termina ahí. El libro de los Hechos sigue hasta nuestros días, hasta nosotros. Pablo tuvo un momento de descanso, pero después sabemos, no sé, la palabra de Dios deja mucho silencio, ¿no? Muchas cosas que no dice. Pero sabemos por la historia que Pablo tuvo unos días más, por lo que dicen los historiadores, ¿no? Tuvo unos días más, unos años más de descanso, luego fue otra vez preso, fue liberado después de estos 2 años, después fue otra vez encarcelado por Nerón y ahí ya muere Pablo, ¿no? Que es entregado a Nerón. Pero yo pensaba, ¿no? Que esto parece eso, parece una historia que termina felizmente, pero no es así. Porque ¿cuándo va a terminar los hechos del Espíritu Santo? Cuando el Señor nos venga a buscar. Y nosotros somos parte de este libro de los hechos. Porque el Espíritu Santo sigue obrando y tiene que obrar en cada uno de nosotros, ¿no? Así que Pablo se quedó ahí 2 años enteros en su casa de alquiler. El Señor le permitió esto, dice, y recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué hizo Pablo esos 2 años? ¿No? Podemos decir un tiempo de tranquilidad. No solo le predicaba a todos los que el Señor le permitió que todos vinieran y Pablo les predicara con total comodidad, podemos decir. Pero también ahí Pablo no se quedó tranquilo, no se quedó quieto. Si vemos la historia, varias de las cartas que nosotros leemos fueron escritas ahí en esos 2 años de la prisión. La carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la carta de 2 Timoteo y Filemón son llamadas las cartas de la prisión, porque Pablo las escribió ahí, en esos 2 años, ¿no? Así que vemos que el siervo de Dios no se debe quedar tranquilo, ¿no? Pablo estaba lejos de eso, siempre trabajaba para el Señor. Pero yo pensaba en nuestra experiencia, ¿no? Nosotros a veces tenemos pruebas, tenemos conflictos, tenemos dificultades y a veces tenemos tiempo tranquilo, como esto de Pablo ahí, ¿no? Pero ¿qué será lo mejor para nosotros? Que nosotros no querríamos tener pruebas, ¿no? Que querríamos estar tranquilos como Pablo estaba ahí, ¿no? Pero yo pensaba, eso tenemos que dejárselo al Señor, porque el Señor es el que sabe cuándo nos da tiempo de prueba y cuándo nos da tiempo de descanso. En tiempo de descanso podemos decir, bueno, no tengo problema de salud, no tengo problema económico, no tengo problema de luchas espirituales, estoy tranquilo, ¿no? Como Pablo estaba ahí después de tantas cosas que pasaron. Pero el tiempo de descanso no será un tiempo de prueba también, porque a veces cuando salgo de una prueba y estoy bien, a veces ¿qué pasa? Me olvido del Señor. Entonces el Señor
Eso también nos tiene que alentar, porque si el Señor permite cosas en nuestra vida, ya sea prueba o tiempo de solaz, de descanso, el Señor es el que sabe. ¿Y yo qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es hacer lo que hacía Pablo, estar cerca del Señor siempre. Porque a veces cuando termina la prueba, como estoy bien, parece que no necesitara nada, me alejo del Señor. Y ahí ¿qué pasa? Eso también es una prueba. Porque cuando yo estoy tranquilo, por ahí me dedico a mis cosas, pongo la mirada en otras cosas que de a poquito me van alejando del Señor. Así que Pablo había tenido esa experiencia también. Fijémonos en Filipenses capítulo 4. Filipenses, también una carta que escribió ahí, ¿no? En la prisión. Filipenses 4, versículo 12. Fíjense, dice, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece si estoy cerca del Señor, ya sea en prueba o en una época tranquila. Porque cuando me alejo del Señor, ¿qué pasa? Que podamos tener la experiencia de este siervo de Dios, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sea lo que sea, pero tengo que estar cerca del Señor. Y en el capítulo 1 de Filipenses 1, 21, Pablo acá tenía un conflicto, ¿no? Él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Empero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para provecho y vuestro gozo, para provecho vuestro y gozo de la fe. Así que Pablo tenía conflictos, como hemos visto, ¿no? Pero él sabía lo que iba a pasar. Dios le había dicho, bueno, sé que voy a quedar, no sé si me voy a morir o voy a estar con usted, pero sé que Dios me ha dicho que me voy a quedar por causa de vosotros. Y tenía un conflicto, dice, estar con Cristo es mucho mejor, pero quedar en la carne por causa de vosotros es lo que Dios me ha mostrado que va a pasar. Y tenía ese espíritu, Pablo, ¿no? Que él esperaba estar con Cristo, que era mejor que la vida, pero Dios le había mostrado que se tenía que quedar por causa de aquellos que les tenía que predicar. Dios se lo había mostrado, ¿no? Y nosotros hablamos de la venida del Señor, ¿no? Que estamos esperando al Señor. Pero el Señor, mientras tanto, nos deja acá. ¿Para qué? Para que el tiempo que queda en carne, como decía Pablo, lo vivamos para los demás, para aquellos que se tienen que convertir, para ayudar a mis hermanos. Y Pablo dice, versículo 24, que lo hemos leído, dice, empero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, Dios le ha demostrado que Dios le va a dar vida, a pesar de que continuamente era amenazado de muerte, dice, Dios me va a dar vida por causa de vosotros. Empero quedar en la carne por causa de vosotros. ¿Y eso en quién nos hace pensar? Podemos decir, bueno, Pablo tiene el espíritu de Cristo, ¿no? Que tenía que padecer en la carne por causa de los hermanos. Pero eso nos hace pensar en Cristo, porque Cristo
no es que tenía que quedar en la carne, Cristo se hizo carne por nosotros. El amor de Cristo, ¿no? Podemos pensar en el amor de Pablo, que era el amor que Dios había puesto en él. Pero ese amor venía de un amor del Hijo de Dios, que siendo espíritu se hizo carne por nosotros, se anonadó para venir a salvarnos. Entonces, en Pablo, ¿qué vemos? No tenemos que mirar a Pablo, tenemos que mirar a Cristo en Pablo, ¿no? Porque él decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El Espíritu de Cristo producía eso en Pablo. El amor de Dios que se hizo carne, el Hijo de Dios eterno, que no necesita nada, se hizo pobre, ¿no? Para salvarnos a nosotros. Qué precioso pensar en el amor de Dios para nosotros, que nosotros realmente podamos también preguntarle al Señor los propósitos que tiene para cada uno de nosotros mientras estemos en carne, este poco tiempo que queda hasta que el Señor venga. ¿Amamos la venida del Señor? Por supuesto, pero eso se tiene que mostrar ahora, ¿no es cierto? A ver, en mi vida, si yo estoy amando realmente al Señor. El Señor nos bendiga para que así